Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de nuestra asignatura Economía Colombiana. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2, denominado Mercado Laboral Colombiano. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez. Primero quiero realizar una pequeña aclaración, y es que posiblemente alguno de ustedes, se pregunte cuál es la razón por la cual el día de hoy nosotros estamos desarrollando la sesión del módulo 2. Si por allí de pronto el módulo 2 todavía no ha iniciado su desarrollo, todavía queda algún tiempo para que se inicie precisamente el desarrollo del mismo. Entonces por ahí de pronto alguno de ustedes se pregunte por qué nos estamos anticipando de esta forma. Bien, les aclaro. El desarrollo del curso está programado para que ustedes em, lo desarrollen hasta la medianoche del día domingo 2 de enero. Esa es la fecha y hora límite para que ustedes realicen, desarrollen este ejercicio. Em, y es bastante importante, realmente, que ustedes cumplan con estos lineamientos, con este tiempo. Desde el 20 de diciembre hasta el 2 de enero va a estar desarrollándose la última actividad del curso. Para ese entonces ustedes ya deberían tener todo el desarrollo del aula. Lo único que debería quedar pendiente es la evaluación final. Y desde esta fecha desde hoy, mejor dicho, hasta el día 20 de diciembre, pues nosotros debemos tener el desarrollo de lo anterior a la evaluación final. Una actividad del módulo 2, otra actividad del módulo 1, la sesión sincrónica del módulo 2 y la sesión sincrónica de cierre, ¿vale? Entonces, se adelanta un poco el desarrollo de la sesión del módulo 2, prácticamente una semana antes. En primer lugar, para que ustedes tengan el material correspondiente a esas temáticas con anticipación. Y en segundo lugar, para que no estemos por allí al final del curso corriendo un poco con el desarrollo de estos diferentes eventos, ¿vale? Por eso se anticipa el tiempo de desarrollo de esta actividad, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el objetivo de la sesión sincrónica del día de hoy? Bueno, el objetivo es para compartir, perdón, algunos elementos relacionados con las características del mercado laboral colombiano, para que ustedes lo conozcan y lo tengan muy presente para el desarrollo de sus actividades finales, ¿vale? ¿Cuál es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy? En primer lugar, voy a realizar una breve presentación de este módulo. Vamos a recordar, como trato siempre de hacerlo, las fechas de desarrollo de las diferentes actividades. Y finalmente, vamos a entrar en temática. Vamos a hablar de las teorías del mercado laboral. Vamos a pasar por el enfoque clásico, el neoclásico, el keynesiano, el post-keynesiano y el informe moderno. Y por último, vamos a hablar de lo que es oferta y demanda del mercado laboral colombiano, ¿vale? Bueno, entonces arranquemos con las temáticas presupuestadas para nuestro encuentro sincrónico número 1, como lo he dicho. Lo primero que nosotros vamos a hablar, hacer mención, a recordar, son las fechas que están presupuestadas para nuestro módulo número 1. No, módulo número 2, perdón. Las competencias asociadas a este módulo, recordemos que hablamos sobre los agentes económicos. Buscamos que ustedes puedan manejar los conceptos para diferenciar los que inciden en la actividad económica y que puedan diseñar y presentar de manera esquemática la información que maneja, haciendo significativo su ejercicio de aprendizaje.
Dentro de este módulo número 2, nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de 2 actividades, si no estoy mal, si no me equivoco, del 6 al 20 y del 20 al 2, pero ya vamos a verificar dentro de nuestro curso puntualmente cuáles son esas diferentes fechas que están presupuestadas, ¿vale? Entonces, recuerden, ustedes las fechas las pueden consultar. Ingresan a su plataforma de Canvas. Estando en Canvas van a la pestaña Módulos. En la pestaña Módulos se dirigen acá al módulo de guía didáctica y allí al plan de formación y cronograma de actividades del curso, ¿vale? En este momento hemos desarrollado ya la primera actividad. Se encuentra habilitada la actividad número 2, la cual alguno de ustedes pues ya ha realizado su participación, ya ha realizado su presentación. Esa actividad cerrará el día lunes 6 de diciembre a las 8 de la mañana. Día y hora en el cual se habilita la actividad 3, agentes de mercado y su incidencia en la sociedad. Esta actividad corresponde al módulo número 2. Tiene una ponderación del 25% sobre la nota final del curso y cerrará a las 8 de la mañana del día lunes 20 de diciembre. Esa es la fecha y hora límite para la presentación de esta actividad número 3. Inmediatamente, cuando cierra esta actividad, ¿sí? Cuando cierra esta actividad número 3, se habilita automáticamente la actividad número 4, evaluación final acumulativa del curso. Evaluación final eh, se habilita a las 8 de la mañana del 20 de diciembre y permanece habilitada hasta las 11:59 del día domingo 2 de enero. Recordemos, por favor, en esa dinámica de presentación de actividades, la única que tendrá un tratamiento distinto dentro de nuestro curso es la evaluación final, la evaluación acumulativa del curso, porque esa es una actividad que, a diferencia de las demás, cierra un día domingo. Las demás cierran un lunes a las 8 de la mañana. Recomendación importante respecto a esa actividad final, la misma que he mencionado con anterioridad a lo largo de otros encuentros sincrónicos. Por favor, mi recomendación, mi sugerencia, es que no dejen para el último momento, para el último instante, para la última hora, la presentación de las diferentes entregas, la presentación de las diferentes actividades, sino que más bien ustedes se anticipen a ese tiempo, ¿vale? Lo realicen con un espacio oportuno de anticipación, traten de planear sus actividades, el desarrollo de las mismas, la entrega de estas actividades, con eso que, pues cuando llegue el final del curso, cuando llegue su cierre, no los tome nada por sorpresa, ¿vale? Bien, esta recomendación es importante porque, como les dije hace algún momento a otros compañeros de otro curso, los docentes los estaremos acompañando en el desarrollo de sus actividades hasta em, días antes del cierre del aula, ¿vale? Si alguno de ustedes, por ejemplo, le escribe a su docente el día 3 de enero, pues la respuesta se va a demorar bastante y realmente no importa que se demore mucho o poco esa respuesta, es que realmente el docente ya no los va a poder ayudar en la resolución de algún inconveniente, ¿vale? Entonces, la recomendación que yo siempre a lo largo de muchos años he mencionado es no dejar para el último instante la presentación de entregas, pero más aún en este caso, en el caso de estas actividades, mi recomendación es anticípese mucho al tiempo de cierre de la evaluación acumulativa. No dejen que el tiempo los tome por sorpresa, ¿vale? Bien, vamos a entrar en temática de nuestra sesión sincrónica. Vamos a hablar un poco sobre las teorías de mercado laboral, ¿vale? Para poder entender las diferentes teorías que están asociadas al mercado laboral colombiano, es importante que nosotros, primero que todo, entendamos las teorías que existen en términos generales para entender la dinámica laboral en el mundo entero, ¿vale? Existen varias dinámicas, varios casos, varios ejemplos. Por ejemplo, podemos identificar las teorías económicas que se han diseñado a lo largo de la historia. Está bien, en otros mercados distintos, han sido diseñadas para otras empresas, han sido diseñadas en otros momentos históricos muy distintos tal vez a los que ha atravesado nuestro mercado colombiano, pero son totalmente aplicables. Digamos que em, responden a una dinámica mundial, ¿no? A características puntuales que describían el mundo
por lo menos los mercados más relevantes del mundo en momentos históricos, ¿no? Grandes depresiones, guerras mundiales y demás, ¿vale? Vamos a empezar a verificar cada una de las características de estas teorías, para que las observemos, para que las identifiquemos, ¿bien? Y nos vamos a dar cuenta que cada una de ellas tiene unas características particulares y nos vamos a empezar a dar cuenta cómo pues nosotros podemos identificar cada una de estas teorías en la historia de nuestro país y nos vamos a empezar a dar cuenta cómo pues aplican totalmente a la historia de la dinámica de nuestro mercado, ¿vale? Históricamente, entonces, en primer lugar, nosotros podemos encontrar el modelo clásico. El modelo clásico o el enfoque clásico es el origen de este ejercicio de verificación de las teorías del mercado laboral. En el tema del empleo, del enfoque clásico, bajo la idea de libre mercado que establece Adam Smith, ¿no? Recordemos, uno de los teóricos más importantes para el desarrollo del capitalismo estadounidense, para el desarrollo de la dinámica y el poder estadounidense económico, y uno de los teóricos más relevantes del capitalismo real, de libre mercado, algunos que denominan el capitalismo caníbal, ¿no? Mencionaba que, pues, recordemos, el Estado no debe desarrollar, no debe realizar ningún tipo de intervención en la dinámica del mercado. El mercado por sí solo se regula, decía Adam Smith. La mano transparente regula el mercado. Decía que como más o menos que la libre competencia se autorregulaba, hacía que las cosas funcionaran en equilibrio, que de cierta manera el diseño como estaba históricamente del capitalismo y el libre mercado estaba enfocado en un desarrollo exponencial de los mercados, un desarrollo exponencial de la economía y un desarrollo exponencial de las personas, ¿vale? Ellos concebían un desempleo, obviamente. Ellos no decían que no existía el desempleo. Sí, sí. Mencionaban que era posible encontrar desempleo en los diferentes mercados, pero lo denominaban como un desempleo friccional. Ellos mencionaban que las personas que se encontraban desempleadas se debía a dos escenarios. Uno, eran personas que apenas estaban ingresando al mercado económico. Una persona que apenas iba a conseguir su primer trabajo, que apenas estaba iniciando. Entonces, que en ese momento entre empezar a buscar el empleo y conseguirlo, era ese momento de desempleo friccional. Y se debía principalmente a una persona que apenas iba a iniciar su ejercicio laboral, ¿no? Pues el resto de personas se mantenían ocupadas, ya estaban trabajando y no había desempleo en ese tal sentido. El otro tipo de desempleo que podía presentarse, también denominado friccional, estoy hablando que el desempleo friccional tenía dos vertientes. Una, como ya lo dije, las personas que apenas estaban ingresando. La otra que podía pasar es las personas que querían cambiar de actividad de manera rotunda. Es una persona que estaba ocupando un cargo, ocupando una actividad y resulta que se cansó, decidió que necesitaba cambiar por completo de actividad económica, deja de trabajar y hasta el momento donde vuelve a poder encontrar, vuelve a alcanzar un empleo en específico, un empleo con algunas características, entonces se le determina en ese momento, en ese periodo de tiempo, como una persona bajo desempleo friccional, ¿vale? Pero bajo este pensamiento, bajo esta idea que tiene Adam Smith y los teóricos clásicos de la economía, se presume, se tiene la idea de que prácticamente el desempleo es prácticamente voluntario, ¿sí? Que se abarca únicamente a personas que apenas están ingresando, o sea, apenas tomaron la decisión de querer empezar a desarrollar una actividad económica y aquellas personas que la estaban desarrollando y decidieron cambiarla. Entonces, es prácticamente como si ese desempleo fuese voluntario, como si prácticamente ese desempleo se presentase
por deseo de las personas, ¿sí? Escenario clásico de la administración, ¿vale? Después de este mercado, perdón, de esta teoría clásica del mercado laboral, encontramos la siguiente. La siguiente corresponde a la teoría neoclásica. Y es que ese ejercicio de poner a prueba el capitalismo como fue diseñado desde un inicio, cuando se ha puesto a prueba, ha mostrado significativas falencias. ¿A qué hago referencia con esto? Crisis de 1929, crisis económicas, bueno, incluso este año estamos pasando por una nueva situación significativa que vuelve a plantear, ¿no? Para ya se escuchaba al inicio de la pandemia, a mediados de la pandemia, la necesidad de replantear el diseño económico que hemos montado a nivel mundial. Bueno, ¿de qué se trata esto? Acá en el enfoque neoclásico empezaron a darse cuenta que, bueno, no era tan real eso de llegar a definir, de llegar a mencionar que las personas estaban desempleadas eh, por voluntad propia, que no era solo que las personas quisiesen estar desempleadas, sino que realmente sí existía un percance. Había casos en los cuales el desempleo podría tardarse en encontrar una plaza libre más allá de querer y desear encontrarlo, ¿vale? Dejó de tenerse en cuenta esa estructura de empleo friccional, de desempleo friccional, perdón, en la cual solamente era o que una persona apenas estaba iniciando sus labores económicas o que quería cambiar de empleo y había mandado a la basura el que tenía. No, se empezaban a dar cuenta que no, que en efecto una persona, ya sea porque estaba iniciando o ya sea porque había cambiado, se tomaba o se tardaba un tiempo considerable en poder encontrar otro empleo, ¿vale? Es acá donde en su momento empezaron a crearse, empezaron a concebirse, empezaron a desarrollarse organizaciones cuya dedicación netamente se orientaba a la búsqueda y logro de empleos. Lo que hoy en día nosotros conocemos, por ejemplo, como las bolsas de trabajo, ¿sí? Organizaciones que se dedican a administrar personal. Bueno, aquí es donde empezamos a identificar este tipo de actividades, ¿no? Era necesario para muchas personas encontrar empleo y surgió como oportunidad de desarrollo organizacional, establecer empresas, establecer organizaciones que se dedicasen única y exclusivamente a ser fuente de ese ejercicio de búsqueda de talentos y de búsqueda de oportunidades laborales, ¿vale? Lo más relevante de este enfoque de la teoría neoclásica del mercado laboral, como ya lo he dicho, es que desde el punto de vista teórico se empezó a concebir, se empezó a tener en cuenta, se empezó a eh, verificar que el desempleo no era voluntario, que en muchas ocasiones individuos con deseos de encontrar alguna plaza libre no lograban alcanzarlo, no por su deseo, no por su iniciativa, sino porque propiamente las características del mercado laboral, del mercado económico, llevaban a que sencillamente las personas no pudiesen encontrar una plaza disponible en la cual desarrollar su actividad, ¿vale? Entonces empieza aquí este ejercicio de características, de dinámicas organizacionales, ¿no? De dinámicas de la teoría de mercado. Vamos a observar la siguiente, que corresponde al enfoque keynesiano. La siguiente teoría económica, entonces como ya lo he anunciado, como ya lo mencioné, la denominamos como la teoría del enfoque keynesiano. Aparece en la década de los 30. ¿Y qué sucedía por allá en la década de los 30? Sucede que el capitalismo atravesaba una de las crisis
más significativas, más fuertes. Lo mencioné hace algún momento. La crisis de los años 30, ¿no? La crisis de 1929, denominaba también como la Gran Depresión, ¿no? El capitalismo llegó a un tope, a un momento en el cual pues, se dio cuenta que esa idea de crecimiento exponencial ilimitado no era posible esa idea, cuando ese supuesto estaba montado o estaba creado sobre la explotación de algunos recursos que son limitados. Cuando se acabara la explotación de esos recursos, sencillamente, digamos que la fiesta se acababa. Sucedía con el capitalismo. En un principio todo fue sabor a miel, ¿no? Dulce y miel. Una empresa, por ejemplo, empezaba a desarrollar su actividad económica y empezaba a vender. Y venda, y venda, y venda, y crezca, y más, y mayor éxito, mayores ventas, mayores ingresos. Pero cuando se agotaba el mercado, cuando se agotaban los compradores, los consumidores, ¿qué pasaba? Se acababa la oportunidad de la organización de crear ingresos. Y si eso lo aumentábamos al entender que se desarrollaba ese ejercicio que decía Adam Smith de la libre competencia y ningún tipo de regulación, pues sucedía que aparecían otros competidores y no se regulaba el mercado. En muchas ocasiones el mercado quedaba a manos de unos pocos, solamente algunos individuos dominaban por completo todo un mercado y ellos podían tomar las decisiones sobre los consumidores finales, sobre lo que podían o no comprar, sobre las características de los productos que ellos podían adquirir. Entonces, el capitalismo empezó a demostrar que no era tan bondadoso, tan espectacular y tan inquebrantable como en un momento, como en un inicio, llegó a imaginarse, sino que en efecto tenía varias y significativas falencias. Aparece entonces la teoría de John Keynes, porque en ese momento, cuando el capitalismo estaba generando grandes crisis, es que así como el capitalismo generaba riquezas, también generaba pobrezas. Así como el capitalismo generaba gran acumulación de riquezas, de dinero, también generaba muchísima miseria en otros apartados de la sociedad. Se trataba que, como lo digo, los recursos no son ilimitados, son limitados. Entonces la explotación de esos recursos significaba el éxito y la alegría para algunos y la miseria y la tristeza para otros. Entonces, en esos años, estamos hablando de finales de los años 20 e inicios de los años 30, en ese periodo de tiempo, empezó a surgir, empezó a aparecer un fantasma para el capitalismo, ¿no? Más que un fantasma, un demonio para el capitalismo. Y fue la aparición del socialismo. ¿No? El socialismo empezaba a aparecer como una nueva forma de gobierno, como una nueva forma de administrar adecuadamente esos recursos que, como lo hemos dicho, son limitados y que se encargaba de hacer una, entre comillas, justa repartición de los beneficios que se producían a partir de la explotación de esos recursos, ¿sí?, en la sociedad, y evitaba, entre comillas, la acumulación exagerada de riqueza y por ende evitaba también a su vez la posibilidad de aparición de la miseria en diferentes apartados de la sociedad, como lo estaba generando y como lo ha generado también en muchas ocasiones el capitalismo mal manejado en muchos estados, ¿no? Por allá en 1917, si no estoy mal, fue la Revolución Rusa, tal vez la revolución em, de carácter socialista, comunista más significativa y que abarcó mayor territorio por lo menos en la historia. También se presentó más adelante varias revoluciones, principalmente en la Europa del Este,
pero empezaba a representar una amenaza. Empezaba a representar una amenaza para toda Europa, ¿no? Porque los movimientos, los partidos políticos con tendencia a estas ideologías empezaban a crecer más y más y más. Por este motivo, se crearon también grupos opositores y tajantes como los, por ejemplo, los partidos de ultraderecha, los partidos, por ejemplo, como el partido nazi, que surgieron a partir de la financiación de grandes capitales económicos con el objetivo de detener la aparición de más estados socialistas. Pero antes de que todo eso sucediese, antes de que todo este mundo se congelara y se dividiera en dos grandes bloques económicos, un capitalista y otro socialista, antes de que todo eso sucediese, Milton Keynes, bajo un objetivo capitalista, bajo esa perspectiva, bajo esa mirada, sin ánimo de que el mundo se volcara a esa dinámica socialista, mencionó, debemos crear un capitalismo mejorado. Debemos hacer algo, porque realmente así el capitalismo como lo inventamos, y nosotros continuamos desarrollando las cosas así como lo estamos haciendo, pues va a llegar el socialismo y nos va a acabar, porque lo que estamos haciendo está mal. Entonces necesitamos corregirlo, necesitamos hacer algo. Y entonces Keynes planteó un capitalismo mejorado, algunas mutaciones, algunas modificaciones a ese capitalismo clásico que se había definido. Ya no era tan real eso de que el capitalismo no requería ninguna intervención. Keynes decía, bueno, sí, necesitamos una intervención, no muy grande, una intervención pequeña. Debe existir la intervención del Estado únicamente en políticas fiscales y monetarias, ¿sí? De cierta manera, entonces, el Estado se financiaría a partir del pago de impuestos, pero entonces, de cierta manera, a partir del pago de esos impuestos, pues todo el mundo aportaría y desde el Estado se podría desarrollar inversiones públicas, como mencionaba Keynes, para aliviar un poco la misma miseria que estaba generando, que estaba produciendo el capitalismo, ¿vale? Entonces, este señor mencionó, dijo, si todas las personas tributan, el Estado va a contar con el monto de dinero, con el insumo, con las bases suficientes para desarrollar ese ejercicio de administración. Por ejemplo, crear bolsas de empleo para personas desocupadas. ¿Sí? Pero allí se empezó a maquinar otro nuevo demonio que vemos hasta nuestros días. Y vamos a empezarlo a identificar cuando hablemos de él. Resulta que si todo el mundo tributase un monto equivalente, hace no mucho tiempo un candidato, bueno, no quiero decir el partido político, un candidato de un partido político, no a la presidencia, creo que era un representante de la Cámara, propuso que de acuerdo a todo esto que generó movilizaciones, que fue principalmente la propuesta de una reforma tributaria, si ustedes si lo recuerdan, él dijo, bueno, no es necesario realizar una reforma tributaria. Realmente si en este país nosotros, todas las personas, nos obligamos a pagar un impuesto fijo del 8%, ¿sí?, sobre nuestro ingreso, no tendríamos que tributar más, ¿sí? Del 8% fijo, sin excepciones. Sin excepciones para X, para Y, sin excepciones que si pago lo uno o lo otro, no, el 8% fijo. No tendríamos que tributar más, ni hacer modificaciones, ni ajustes, ni demás. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este tema de tributación hay muchas excepciones. Entonces, está el impuesto que es de, por ejemplo, el 19%, ¿saben ustedes cuál es? Para todas las personas, pero es que resulta que
las empresas que se dedican a elaborar X producto, ellas están libres de ese impuesto. Y las empresas que se dedican a este otro rubro, esas empresas también están libres de ese impuesto. Y las personas que compran X y Y cosa están libres. Entonces, cuando nosotros abrimos esos huecos en la economía, no significa que se abran esos huecos y ya, listo, se completen ellos mismos por obra y gracia de la divina providencia. Realmente estamos abriendo un hueco que tenemos que tapar con otra cosa. Entonces es allí donde surge esa necesidad de tener que crear e inventarse otros impuestos. ¿Sí? Cuando abrimos un hueco, resulta que ese hueco que se ha abierto de dinero, tenemos que taparlo con otro. Y ese hueco se tapa es creando otro impuesto para otro grupo de personas. Y es así como hemos venido creando y llenando y tapando huecos. Posteriormente a este enfoque de Keynes, apareció la problemática que que mencioné hace algún momento. No existe una em, regularidad por parte del ente gubernamental. Empieza a identificarse que realmente no solamente en políticas fiscales, sino que también el gobierno debe implementar políticas, ¿m? Frente a los impactos ambientales, frente a la salud, frente a la sociedad. Y empieza a identificarse que el gobierno no es neutral. ¿Y por qué razón el gobierno no es neutral? Porque, por ejemplo, ustedes encuentran que hay la posibilidad de que se lance a la presidencia, no sé, el candidato John Arias. Resulta que ese candidato John Arias es una persona que se ha dedicado a sus labores, por ejemplo, es docente por muchos años, ¿sí? Y resulta que, bueno, parte de sus familiares, de su familia, tiene una empresa que se dedica a producir eh, zapatillas, por ejemplo, zapatillas para ciclismo, ¿sí? Entonces, esa persona, ese individuo, estando ya dentro del gobierno, se le puede ocurrir una idea. Oiga, si incentivo el empleo en mi país, ¿m? Si le digo, por ejemplo, a las personas, a esas empresas que se dediquen a hacer zapatillas para ciclismo, vamos a hacerlos exentos del IVA si contratan una persona más en sus plantas de trabajo. Esto sucede. El gobierno no es neutral. Actúan esos individuos que están en el momento, en cierto momento en el gobierno, actúan en pro de beneficios posiblemente propios o posiblemente de allegados. Y en muchas ocasiones de allegados estamos haciendo referencia en beneficio de aquellos que han servido como financiadores de sus campañas políticas, ¿vale? Entonces, acá aparece el último concepto, el que mencionamos dentro del entorno clásico, dentro del enfoque clásico. Y es un concepto que lo denominamos como la corporatocracia. Y es la intervención totalmente de organizaciones, de grupos económicos, ¿sí? De grandes conglomerados económicos dentro de las políticas económicas de un país. ¿Sí? Y eso lo vemos, por ejemplo, lo podemos llegar a observar nosotros en nuestro país. Resulta que, por ejemplo, en la dinámica de nuestro país no quiero mencionar nombres particulares ni nada al respecto. ¿Sí? Quiero que lo tomen en contra de X o Y. No, absolutamente todos. Todos los partidos políticos pueden funcionar de esta manera. El partido político A, entre comillas, por ejemplo, le pertenece al grupo empresarial tal. El partido político B le pertenece al grupo empresarial B. El partido político así, hasta el H, que el H le representa o le pertenece a otro grupo de partidos políticos. Así funciona la política en muchos estados. Ustedes se encargarán de hacer el análisis si así funciona en nuestro país. Y sucede que esos partidos políticos y los políticos que están inmersos en esos partidos políticos están allí con un objetivo, no es de imponer unas ideologías, no es de imponer una dinámica, no es de definir unos planes de gobierno, sino de representar los intereses de esos grupos económicos a los cuales defienden, o a los cuales pertenecen, o a los cuales eh, financian sus campañas políticas. ¿Vale? Entonces, así como se diseñan diferentes políticas económicas, diferentes políticas de Estado y demás, ¿vale? Entonces, esto lo denominamos corporatocracia, cuando ya plenamente
Las decisiones políticas están allí inmersas, ¿sí? A lo que quieran, a lo que buscan, a lo que desean algunos grupos políticos de manera particular, ¿vale? Finalmente, vamos a hablar un poco sobre lo que es la oferta y la demanda dentro del mercado laboral colombiano. La oferta y la demanda es el ejercicio de buscar, necesitar empleados con cierto tipo de características en nuestro país y de cómo se ofrecen los mismos dentro de ese mercado, cómo estamos capacitados para desarrollar algún tipo de actividades. Conceptos importantes a tener en cuenta: el desempleo friccional, ya hablamos un poco de él. Podemos hablar un poco sobre el desempleo estructural, que ya lo podemos ligar directamente a la estructura económica del país. Recuerden la estructura económica que vimos en la pasada sesión sincrónica. Hablábamos de la estructura económica de un país, cuando todo está entrelazado, unas empresas con otras, unos sectores con otros, y la mutación de alguno de estos apartados, de alguno de estos sectores, repercute directamente en los resultados, en la dinámica y en las acciones de otros grupos económicos del país, ¿no? De cierta manera, entonces, cualquier tipo de mutación, cualquier tipo de cambio que llegue a presentarse puede llegar a repercutir directamente en el estado estructural de esa economía y de ese nivel de empleabilidad que tienen las empresas. La oferta laboral, ¿m? De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las personas con edades entre 15 y 64 años conforman la población en edad para trabajar, es decir, que la población que potencialmente puede ocuparse en actividades laborales. Legalmente en Colombia se utiliza una definición mucho más amplia, porque incluyen a jóvenes mayores de 12 años, ¿vale? E incluso en 10 años en algunas zonas rurales de nuestro país, ¿vale? Significa que desde muy pequeños nosotros estamos 3 años por debajo de lo que recomienda o lo que menciona, lo que define la Organización Internacional del Trabajo, ¿vale? Es necesario saber que el total de la población de un país no es apta para el trabajo. Las personas con discapacidades, ancianos o niños deben excluirse de esta lista para trabajar. No son, no están concebidos dentro de la población apta para trabajar. En esta medida, las estadísticas se ciñen a una subdivisión entre la población apta y la población no apta para trabajar. La demanda laboral son los requerimientos de personal que establecen las empresas. En el caso de las empresas, la demanda de trabajo se deriva de la demanda por los bienes que producen las empresas. Esto está muy asociado por allí, hace algún tiempo, a lo que mencionaba em, al inicio de este año, creo que fue, o al inicio del año pasado, no sé cuánto tiempo puede ser. Un representante de los gremios sindicales, creo que son, y un representante del gobierno nacional, muy joven. Estaban en la discusión a principio de año, como les comento, del monto del salario mínimo, y el representante del Estado obviamente defendía que las organizaciones no se les podía pedir mucho, porque las organizaciones venían de, de un parón, de no recibir ingresos, y que no se les puede pedir un aumento significativo a los salarios porque no van a tener con qué pagarlos. Y ese dinero tendría que entrarlo a subsanar al Estado, y realmente el Estado no tenía dinero con el cual poder actuar. Por lo mismo que se presentó los problemas antes de la pandemia. No hay un déficit fiscal y no hay con qué responder al presupuesto que tiene el país. Pues bien, el representante de estas agremiaciones laborales le mencionaba: lo que sucede es que actualmente las personas eh, tienen un salario que no es suficiente para desarrollar mucha actividad. En pocas palabras, lo que le decía él es prácticamente lo que está planteado acá. Si las personas no tienen con qué, no ganan mucho, no van a tener para gastar. Entonces, las empresas se van a dedicar a producir productos, pero no los van a poder vender, porque sencillamente las personas no cuentan con ese dinero. En este sentido, lo que se ha desarrollado para mantener aún todavía nuestra economía y para tratar de potenciarla y continuar con ese ejercicio de concentración de riqueza, perdón, es basar la economía en el crédito. Algo que ha sucedido en muchos países.
en muchas naciones. Inclusive lo vemos hoy en día en nuestro país, ¿no? Uno sale a un centro comercial y en cada centro comercial por lo menos hay dos, tres entidades bancarias que tienen a personal allí en las afueras ofreciendo. Es impresionante esto. Antes al solicitar una tarjeta de crédito era muy difícil en nuestro país. Uno tenía que dirigirse a una entidad bancaria, solicitarla y le pedían un montón de papeles, papeleos, solicitudes, historial, mejor dicho, absolutamente todo. Y las posibilidades de aceptación o negación eran, perdón, las posibilidades de negación eran bastante altas. ¿M? No a todo el mundo le dan una tarjeta de crédito. Ahora, como lo digo, en los centros comerciales están afuera, están ofreciéndolas, como si fueran, no sé, ni siquiera SIM cards, como si fuesen, bueno, no se me ocurre ningún símil, pero como si fuesen algo que se regala realmente. Así ofrecen las tarjetas de crédito. Pero esto se debe a precisamente este cambio en la dinámica de la economía. La economía está migrando más hacia, hacia ese ejercicio de solventarlo todo bajo crédito. ¿M? Que las personas, cualquier cosa que quieran comprar, cualquier cosa que quieran adquirir, lo hagan por medio de crédito y que luego se demoren 10 meses, un año pagando ese elemento que lo compraron en cierto momento. En eso está la dinámica de nuestra nación. Apoya principalmente, considero yo, la continuidad de concentración de riqueza. De cierta manera es no dar mayor oportunidad salarial a trabajadores, sino continuar con que la concentración se dé para que el dueño de la organización, sin darle la oportunidad a los trabajadores que puedan continuar generando movimiento, ¿m? Que tengan dinero para que compren los productos que incluso elabora esa misma organización y tengan mayor ingreso. No, se está buscando que pues, ese ingreso de la empresa se dé a partir de la generación de créditos. Por eso es que hoy en día, como lo digo, vemos muchísimas tarjetas de crédito por un lado por el otro. Antes cada banco tenía a lo sumo, eh, no sé, dos tarjetas de crédito, tres tarjetas de crédito. El que más tenía tenía seis, porque tenían una con cada franquicia, es decir, Mastercard, Visa, y para cada uno de esos grupos, para Mastercard y para Visa, tenían tres variaciones, una clásica, otra que podría ser un nivel intermedio y la más alta que era la oro, ¿sí? Una clásica, otra media y otra oro, por decirlo de esa manera. ¿M? Entonces eran tres del uno, tres del otro, seis. Seis tarjetas de crédito tenía cada banco. Ahora ustedes pueden ingresar a la página de internet de un banco, ingresar a tarjetas de crédito y se van a encontrar que encuentran un listado impresionante de tarjetas de crédito con franquicias. Entonces está la tarjeta que es, por ejemplo, Avianca, la que es de Viva Air, la que es del Centro Comercial X, la que es de almacenes no sé qué, la que es de productos y más, ¿sí? E incluso muchos almacenes de cadena, tiendas, tienen sus propias tarjetas de crédito con franquicias, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Almacenes Éxito. Creo que tiene, bueno, tiene su propia tarjeta de éxito y puede que ya esté asociada a franquicias, puede que sea tarjeta de éxito Mastercard, tarjeta de éxito Visa. ¿Sí? Eso les permite que la gente pueda utilizar ese crédito que tienen esas entidades para comprar productos en, en otros mercados, en otros almacenes y demás, ¿vale? Em, bien, mis estimados estudiosos, lo que hablamos acá un poco sobre estos conceptos era lo que tenemos presupuestado a desarrollar. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar pendiente de apoyarlos y ayudarlos en su formación académica. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.